Buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en las historias, en los sonidos y sobre todo en las figuras legendarias que le dieron forma a la salsa. Vamos a ver quiénes fueron esos pioneros, esos protagonistas que consiguieron que un género musical se convirtiera en un movimiento que, conquistó el mundo entero. Vale, a ver, vamos al lío. Para entender de verdad a estas leyendas hay que tener una cosa clarísima desde el principio. La salsa es que nunca fue solo música, no. Desde que nació se convirtió en algo mucho más grande, una identidad cultural potentísima, casi como una bandera para millones y millones de personas. Y todo esto tiene un epicentro, un lugar y un momento muy concretos. Nos tenemos que ir al Nueva York de los años 60 y 70. Imagínense el ambiente. Es en esa ciudad, en ese preciso momento de ebullición social, cultural, ahí es donde nace toda la magia. Así que empecemos por ahí, por el principio, el nacimiento de una identidad. ¿Cómo surge exactamente este sonido que iba a cambiar para siempre la historia de la música latina? A ver, la salsa no salió de la nada, claro. Fue como una receta perfecta que se cocinó en el mejor sitio posible, las calles de Nueva York. Imagínense el caldo de cultivo. Por un lado, una base potentísima de ritmos afrocaribeños, y por otro, le añadimos toda la improvisación y la sofisticación del jazz. El resultado, pues esta fusión se convirtió en el punto de encuentro, en la banda sonora de la experiencia migrante. Se convirtió literalmente en la voz del barrio. Y claro, dentro de esa identidad colectiva, hubo nombres propios, nombres que no solo hicieron música, no, es que hicieron historia. Así que vamos a ver quiénes fueron esos pilares, esas figuras que construyeron el género. Y si hablamos de pilares, hay que empezar por la realeza, claro, por una figura que se ganó un título que nadie, jamás, se ha atrevido a discutirle. Hablamos, como no, de la reina. Estamos hablando, por supuesto, de la inmensa Celia Cruz. Su voz era un auténtico trueno, y su energía en el escenario, eso era un huracán que arrasaba con todo. Cuando llegó a Estados Unidos desde su Cuba natal, no solo trajo su música, trajo consigo una fuerza arrolladora, una presencia que convirtió sus canciones en himnos, que a día de hoy siguen siendo inmortales. Y su grito de guerra azúcar es que se convirtió en muchísimo más que su sello personal. Esa palabra sigue resonando hoy en día como un símbolo de celebración, de vida, de orgullo latino en cualquier rincón del planeta. Pura energía concentrada en una sola palabra, brutal. Venga, seguimos. Si Celia era la reina indiscutible, ahora toca hablar de uno de los grandes arquitectos del sonido de la salsa. Una figura clave para entender cómo se construyó todo esto. Hablamos de Willie Colón, el malo del Bronx. Y ojo, porque Willie no era solo un trombonista increíble, era un visionario. Fue el que se atrevió a meterle a la salsa esa actitud cruda, callejera, y la mezcló sin ningún tipo de miedo con la potencia del rock y la libertad del jazz. Y ya cuando unió su genio al de Héctor Lavoe, pues juntos crearon una de las alianzas más potentes y legendarias de la historia de la música latina. Casi nada. Y aquí está la clave para entender su impacto. Su música, discos como Cosa Nuestra, trascendieron los escenarios. O sea, no eran solo canciones para bailar en una fiesta, ¿sabes? Eran la banda sonora de la vida real en el barrio. Su música no se escuchaba, es que se vivía en las calles, literalmente. Claro, si la música de Willie Colón era la banda sonora de las calles, hacía falta una voz que contara las historias de esas calles. Y para esa misión solo podía haber una: la voz. Héctor Lavoe. Él era la voz de esa persona que llega a la gran ciudad con la maleta cargada de sueños, pero también de nostalgia. Tenía un talento único, de verdad. Era capaz de hacerte bailar de alegría y en la misma canción romperte a llorar. ¿Por qué? Porque cantaba la vida tal cual, sin filtros. La lucha diaria, el dolor, la alegría, la fiesta, todo lo que pasaba en el barrio, todo, estaba en su voz. Y su canción, El Cantante, es el ejemplo perfecto de esto. No es solo su tema más famoso, es que es un autorretrato, de una honestidad brutal. Es la historia del artista que tiene que salir y sonreír en el escenario mientras su vida personal se está cayendo a pedazos. Y fue precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad, lo que lo conectó para siempre con la gente y lo convirtió en un ídolo. Vale, hemos visto la energía, el sonido de la calle, la voz del sentimiento, pero la salsa también evolucionó para contar historias mucho más complejas, para convertirse en una crónica social. Y para eso, claro, necesitaba un poeta. Y ese poeta fue Rubén Blades, el intelectual de la salsa. Este genio panameño hizo algo que en su momento fue absolutamente revolucionario. Cogió la literatura, la conciencia social y la metió de lleno en la pista de baile. Convirtió la salsa en una herramienta de crónica social potentísima. Y su álbum Siembra, otra vez con Willie Colón, no solo es uno de los discos más vendidos de la historia, no, es que es todo un manifiesto. Ahí está la clave de su genialidad.
Piensen en una canción como Pedro Navaja. Es que eso es una mini película, una novela corta hecha canción. No te pide solo que la bailes, te exige que la escuches con atención, que pienses en la historia, en los personajes. Blades cambió por completo las reglas del juego. Entonces, a ver, recapitulemos. Tenemos a la reina, al arquitecto, a la voz y al poeta. Ahora, imaginen por un momento. ¿Qué puede pasar si juntas a todo ese talento descomunal en un mismo escenario? Pues pasa lo inevitable, que el mundo entero se rinde. Y aquí es donde entra en escena un nombre mítico, la Fania All Stars. La idea, impulsada por Jerry Masucci y Johnny Pacheco, era una locura maravillosa, algo monumental. Vamos a reunir a todas las estrellas del género en una única y auténtica superbanda. Es que solo hay que ver la lista de nombres. Es increíble. Estaban todos los que hemos mencionado, Celia, Willy, Héctor, Rubén y muchísimos más. Todos juntos. Era, como se ha dicho muchas veces, la selección nacional de la salsa. Un auténtico equipo de ensueño que estaba más que listo para comerse el mundo. Y vaya si lo hicieron. Con sus conciertos legendarios, desde el mítico Yankee Stadium de Nueva York hasta sus giras por África, llevaron la salsa a todos los rincones del planeta. Ese fue el momento exacto en el que la salsa dejó de ser música del barrio para convertirse, ya sin marcha atrás, en un fenómeno global imparable. Y con esto llegamos ya casi al final de nuestro recorrido, pero la historia en realidad no termina aquí, porque ahora toca hablar de lo más importante, el legado inmortal que dejaron estas leyendas. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Celia, Willy, Héctor, Rubén, todos ellos no se limitaron a crear canciones. Lo que hicieron fue forjar una herencia cultural, un legado que a día de hoy sigue vivo, sigue latiendo con una fuerza increíble, inspirando a nuevos artistas y formando parte de la identidad de millones de personas. Al final, si algo nos enseña la historia de la salsa, es que detrás de cada canción hay un origen y en cada ritmo hay una verdad. Y esto nos deja con una reflexión final. Más allá de la salsa, ¿qué historias se esconden en la música que forma parte de la vida de cada cual? Porque la respuesta, casi siempre, dice mucho sobre quiénes somos.